único que les quería decir... ¿Qué? Nada, ponen lo que vos quieras. Lo único que acá está el micrófono, así que... Dale. Lo último es que, bueno, con Juan la otra vez habíamos hablado porque tenía un problema, estaba enfermo, incluso también estaba enferma Sí. el hijo, así que la clase la vamos a reprogramar, después con Juan lo vemos bien y yo les aviso. La separación está la última parte, sería, que es la de ácido base, que está la clase de física el viernes, y la de estado ácido base de fisio bien particularmente el lunes. Así que con eso iríamos cerrando. Y la otra semana, depende cómo reorganicemos esa clase, la otra semana ya, o sea, la que viene o la otra, sería el examen final. Así que bueno. Va a ser virtual. Va a ser choice, 20 preguntas, como hacemos en casi todos los cursos, y va a tener 1 hora para hacerlo. Así que nada. Igual yo entiendo que lo que más les sirve ahora es para rendir el ser, que es un pequeño detalle, así que nada, esperemos que la puedan aprovechar. Y hoy agradecerle a Juan que nada, nos dio 2 clases que son un tema bastante importante para el ser. Sí, bueno. Yo cualquier cosa mando un mensajito. Dale. Vamos, Voy a silenciar esta parte. ¿Cómo están, chicos? ¿Algunas caras conocidas? Hola. Hola. Bueno, vamos a ver un poco sobre la regulación de los mecanismos que controlan las concentraciones y el manejo del sodio y del potasio a nivel de los compartimentos líquidos corporales. Después nos queda pendiente el manejo tubular de algunas sustancias orgánicas que va a quedar para otra clase. La idea siempre que pensemos en la regulación de alguna variable fisiológica es por qué. Nos tenemos que preguntar por qué esa variable está regulada. Eso con cualquier tema que estén estudiando en fisiología, siempre háganse esa pregunta. ¿Por qué esta variable está regulada? ¿Qué pasaría si no estuviera? En cuanto al manejo del sodio a nivel corporal, hay distintos motivos por los cuales es necesaria que esa variable esté controlada. En primer lugar, ustedes piensen que la composición de los líquidos que rodean a la célula, o sea, el líquido extracelular, tiene que mantener una cierta composición que no puede variar por fuera de cierto rango para el mantenimiento de las funciones celulares adecuadas. Ustedes saben que las primeras células que aparecieron en nuestro planeta fueron organismos vivos unicelulares que se adaptaron, diseñaron mecanismos fisiológicos en relación al mar en el que estaban, en el que existían, al mar primitivo. Nuestras células, las células de organismos superiores que fueron evolucionando en nuestro planeta, se adaptaron a mantener la constancia de un líquido que rodea a esas mismas células, que es el líquido extracelular y es nuestro medio interno. Ustedes saben que un fisiólogo muy conocido, Claude Bernard, describió el concepto de homeostasis como el mantenimiento de ciertas variables en relación a la composición de ese medio interno. Una de las variables que es regulada es el contenido de sodio de los líquidos corporales. El sodio es el principal catión del líquido extracelular, ustedes lo saben. Uno de los principales motivos por los cuales es necesario regular el contenido de sodio de los líquidos corporales es que el sodio es justamente, al ser el principal catión del líquido extracelular, es el principal osmolito del líquido extracelular, o sea, es la principal sustancia osmóticamente activa. El sodio, junto con los aniones que lo acompañan, es el principal determinante de la osmolaridad del líquido extracelular. Ustedes saben que la osmolaridad se considera como la relación entre los solutos y el solvente. Los solutos, principalmente al líquido extracelular, son el sodio y el cloro como principal anión acompañante. Y la relación de esos solutos con el agua del líquido extracelular es lo que determina la osmolaridad de ese compartimiento. La osmolaridad puede modificarse entonces modificando la carga de solutos o modificando el volumen del solvente. Entonces, uno de los motivos por los cuales necesitamos modificar y controlar el contenido de sodio del líquido extracelular es justamente el mantenimiento de la osmolaridad del líquido extracelular. La osmolaridad se puede estimar
Ustedes saben, clínicamente usamos esta fórmula que tiene en cuenta los principales osmolitos en situaciones fisiológicas y a las patologías más comunes. En condiciones fisiológicas podríamos resumir esta fórmula como solamente considerar el doble de la concentración de sodio como un estimador de la osmolaridad plasmática. Porque las concentraciones de glucosa y de urea, lo que aportan a la osmolaridad plasmática es muy poco, en condiciones fisiológicas. Sin embargo, en la fórmula están presentes esas dos variables, la glucosa y la urea, porque en ciertas situaciones patológicas, como las alteraciones relacionadas a la hiperglucemia y alteraciones que generen uremia, aumento de la uremia, van a llevar a aumento de la osmolaridad plasmática. Entonces es importante tener en cuenta esas dos variables en la clínica, si bien son despreciables en condiciones fisiológicas. La osmolaridad plasmática, ustedes saben que oscila alrededor de 290 miliosmoles por litro con un desvío de más o menos, más menos 5 o más menos 10, somos menos estrictos. Miliosmoles por litro, ese sería el rango de normalidad de la osmolaridad plasmática. Además del rol que tiene el sodio como principal osmolito del líquido extracelular, el sodio es un factor fundamental en la regulación del volumen del líquido extracelular. Esto tiene relación con el factor que estábamos mencionando recién, o sea, con ser el principal osmolito. Pero cuando decimos que tiene un rol fundamental en la regulación del volumen, estamos teniendo en cuenta que el líquido extracelular está en contacto con otro compartimiento, que es el líquido intracelular. Entonces, la osmolaridad o tonicidad efectiva, la presión osmótica efectiva o la tonicidad del líquido extracelular, va a generar gradientes hidroelectrolíticos, o sea, va a generar gradientes que van a llevar al movimiento de agua entre uno y otro compartimiento. Entonces, el aumento de contenido de sodio del líquido extracelular va a generar una expansión del volumen del líquido extracelular. Por lo tanto, va a ser el principal factor que va a regular el volumen de este compartimiento. El sodio está igualmente distribuido en todos los subcompartimentos que componen el líquido extracelular. Ustedes saben que el líquido extracelular está compuesto por el compartimiento que corresponde al plasma, al líquido que sería el líquido contenido dentro de los vasos sanguíneos, el líquido intravascular. También está compuesto por el líquido intersticial y la linfa, y por el líquido transcelular. Esos tres compartimientos se encuentran en equilibrio en cuanto a las concentraciones de sodio, porque no hay un límite que impida el paso de sodio entre esos subcompartimentos del líquido extracelular. Sí hay un impedimento para la entrada de sodio a las células, que está dado por las membranas celulares que no son altamente permeables al sodio en condiciones basales. Por lo tanto, sí hay una simetría entre el contenido de sodio dentro de la célula y el contenido por fuera, en todos los compartimentos que componen el líquido extracelular. Esa simetría es justamente la que hace que el sodio, por ser el principal catión del líquido extracelular y estar muy poco concentrado en el líquido intracelular, va a ser el principal determinante de los movimientos de líquido entre ambos compartimentos. Por eso va a determinar el volumen del LED. Y es uno de los motivos por los cuales es necesario regular el sodio corporal. También tiene un rol importante en la regulación de la presión arterial sistémica. Esto ustedes lo vieron en el área anterior, en trabajo y tiempo libre, cuando estudiaron regulación de la presión, las variables hemodinámicas que controlan la presión arterial. La expansión del volumen del líquido extracelular y la expansión de la volemia en sí mismo no determinan en forma directa un aumento de la presión arterial, pero sí lo hacen en forma indirecta por aumentar el retorno venoso, aumentar el llenado ventricular, o sea, la precarga, por ende aumentar el volumen sistólico, y de esta manera va a ser uno de los determinantes que va a controlar el gasto cardíaco, o sea, el volumen eyectado por el corazón en la unidad de tiempo. El gasto cardíaco junto con la resistencia periférica son los dos determinantes de la presión arterial. Por eso, la expansión del volumen del líquido extracelular va a ser uno de los determinantes finales de la presión arterial, por medio de todos estos mecanismos intermedios. A su vez, todos los mecanismos que justamente regulan el manejo renal del sodio
sea la excreción o reabsorción de sodio, son mecanismos que también influyen sobre el tono de los vasos periféricos. Por lo tanto, también, indirectamente, la regulación del sodio incide sobre la resistencia periférica y, por ende, también en forma indirecta sobre la presión arterial. Por eso es también importante, es otro de los factores por los cuales es necesario la regulación del sodio corporal. Por último, hay muchos mecanismos más que son en los cuales es importante el sodio, pero otro de los factores que tenemos que mencionar porque son importantes es el rol del sodio en la generación de los potenciales transmembranas despolarizantes. Ustedes saben que en reposo las membranas de células excitables no tienen una elevada permeabilidad al sodio, pero ante ciertos estímulos la permeabilidad al sodio, la conductancia aumenta por reclutamiento de canales, voltaje dependiente, y ese aumento de la permeabilidad al sodio genera una despolarización que en las células excitables se alcanza el umbral, permite la generación de potenciales que sean transmitidos, potenciales de acción. La generación de potenciales despolarizantes en células excitables depende entonces de los movimientos de sodio entre el interior y el exterior de la célula y del gradiente basal que existe entre el interior y el interior de la célula en cuanto a concentraciones de sodio. Por lo tanto, modificaciones a las concentraciones de sodio en el líquido extracelular van a generar modificaciones en la respuesta a estímulos de células excitables. Es otro de los mecanismos que es importante tener en cuenta, por los cuales es importante regular el balance de sodio corporal. Ahora bien, sabemos por qué es importante regular el contenido de sodio de los líquidos corporales. Ahora bien, ¿qué variables van a ser las que van a ser modificadas por los mecanismos fisiológicos que van a estar implicados en la regulación? Una de las variables a controlar va a ser la natremia. La natremia es la concentración, obviamente, de sodio en sangre, en plasma sanguíneo. Ustedes saben que los valores normales de concentración de sodio en plasma oscilan entre 135 y 145 miliequivalentes por litro. Podemos tomar una media para hacer algunos cálculos en base a eso, una media de 140 miliequivalentes por litro, pero tengan en cuenta este rango de variación que es el que consideramos a la clínica. Cuando la natremia se encuentra por debajo del límite inferior, que es 135, se denomina ese cuadro hiponatremia. Cuando la natremia se encuentra por encima de 145, lo denominamos hipernatremia. La natremia es la variable que va a estar regulada para el control de uno de los mecanismos para los cuales dijimos que era importante el sodio, que era la osmolaridad del líquido extracelular. Entonces, la variable en la cual van a incidir todos los mecanismos regulatorios va a ser la concentración de sodio en plasma. Ahora vamos a ver cómo. Otro de los mecanismos que dijimos para los cuales es importante la regulación del contenido de sodio de los líquidos corporales es la regulación del volumen del leche y la presión arterial. Pero en ese caso, la variable que se va a modificar ya no va a ser la natremia, va a ser el sodio corporal total. A pesar de esto, como el sodio está principalmente distribuido en el líquido extracelular, es obvio que el contenido de sodio corporal total, principalmente que va a ser modificado, va a ser el contenido del sodio del líquido extracelular. Que si dijimos que en todos sus compartimientos se encuentra en equilibrio, tanto en intravascular como en el líquido intersticial. Por lo tanto, estas dos variables están relacionadas. Pero vamos a ver por qué diferenciamos entre el control de natremia y control de sodio corporal total para regular volumen. El otro mecanismo por los cuales dijimos que era importante controlar el contenido de sodio era la generación de potenciales despolarizantes. En este caso, lo que va a ser necesario regular va a ser la simetría del contenido de sodio entre el interior y el exterior de la célula. Entonces, lo que va a ser regular va a ser esa simetría, justamente. Ahora bien, ¿cómo ocurren estos mecanismos regulatorios? Para regular la natremia, ustedes saben que la natremia es la relación entre el contenido de sodio del líquido extracelular y la relación con el volumen de solvente en ese compartimento. Entonces, la natremia podría aumentar si aumenta la carga de sodio, el contenido de sodio de ese compartimento, o si disminuye el volumen de solvente que lo disuelve. La forma que tiene el organismo de regular la natremia como variable que incide en la osmolaridad del líquido extracelular
es modificar la segunda variable que estamos teniendo en cuenta, o sea, el volumen de solvente. No va a modificar el contenido de sodio cuando sea necesario regular la osmolaridad, sino que va a regular el volumen de solvente, o sea, el contenido de agua libre de solutos, en cuanto a la excreción renal de agua libre de solutos. ¿Cómo ocurre ese mecanismo? Un estímulo que genere un aumento de la osmolaridad plasmática lleva un sensado por los osmoreceptores centrales a nivel hipotalámico, que justamente van a ser los que regulen dos mecanismos efectores. Uno va a ser los mecanismos efectores relacionados con la sed, y otro van a ser los mecanismos efectores relacionados con la secreción de la hormona antidiurética o vasopresina. Entonces, el aumento de la osmolaridad plasmática, sensado por los hormoreceptores, va a llevar a la secreción de la hormona antidiurética, que va a tener un efecto a nivel renal que va a desencadenar un aumento de la reabsorción de agua. Es decir, va a disminuir la excreción de agua libre de soluto. Al aumentar la reabsorción de agua y disminuir la excreción de agua libre de solutos, eso va a llevar a un aumento del solvente, o sea, del agua que disuelve a los solutos del líquido extracelular, que son el sodio y los aniones acompañantes. Por ende, al aumentar el solvente va a disminuir la osmolaridad, que fue el estímulo inicial que activó este mecanismo regulatorio. Por eso funciona como bucles de retroalimentación negativa. De la misma manera funciona la sed. Ante un aumento de la osmolaridad, lleva a un aumento de la percepción de sed, que lleva a un aumento de la ingesta de agua, y acompañado con el aumento de la secreción de vasopresina, lleva a un aumento de la retención de agua libre de soluto, con lo cual compensa el aumento de la osmolaridad que desencadenó el mecanismo regulatorio. El mecanismo de la hormona antidiurética, ustedes saben que tiene que ver con el aumento de expresión en ciertas porciones de la nefrona de canales de agua denominados acuaporinas. Principalmente la acuaporina 2, o la membrana apical, de las células del túbulo contorneado distal y de los túbulos colectores, y las acuaporinas 3 y 4, las membranas vasolaterales. La expresión de esas acuaporinas en esos sitios son inducibles, a diferencia de en otros sitios de la nefrona donde se encuentran otras isoformas que son constitutivas. En estos sitios que son inducibles, el aumento de las concentraciones de hormona antidiurética o vasopresina y el efecto sobre los receptores de estas células lleva a una traslocación de las acuaporinas a la membrana y al aumento del transporte de agua, o sea, un aumento de la reabsorción de agua a nivel del túbulo contorneado distal y de túbulos colectores. Principalmente la reabsorción de agua va a darse a nivel de los túbulos colectores de la porción medular. Eso tiene que ver no solo por la respuesta a la hormona antidiurética, sino por la presencia de un intersticio medular que es hiperosmótico, y eso ustedes lo estudiaron cuando estudiaron regulación de la concentración urinaria, de la concentración de la orina, tiene que ver con los mecanismos que operan a lo largo de la nefrona, que permiten lo que se llama el intercambio, el sistema multiplicador de contracorriente, que justamente permite la simetría del transporte de agua y sodio a lo largo del asa de Herle, permite que el intersticio medular se haga hiperosmótico con respecto al líquido tubular. El líquido tubular que llega al túbulo contorneado distal es isosmótico o hiposmótico, y a medida que transcurre por el túbulo colector, que se encuentra con el intersticio progresivamente más hiperosmótico, ante la respuesta a la hormona antidiurética y a la presencia de acuaporinas en las membranas de las células de esos túbulos, permite una reabsorción de agua siguiendo gradiente osmótico que lava ese intersticio hiperosmótico, pero justamente este otro mecanismo que ustedes estudiaron, que es el de intercambio contracorriente en los vasorrectos renales, que impide que se lave ese intersticio hiperosmótico y que se mantenga ese mecanismo que permite la concentración de la orina. Finalmente, estos mecanismos actuando en forma conjunta permiten concentrar la orina a un máximo de 1200 miliosmoles por litro. Dado que la ingesta de solutos aproximadamente por día oscila cercano a 600 miliomoles por día, y esta es la máxima concentración urinaria, nos da una relación que
es necesario, para poder excretar esa carga de solutos, es necesaria una excreción urinaria, un volumen urinario mínimo de 0,5 litros por día. Esto corresponde a la máxima capacidad de concentración urinaria. Ahora bien, todo lo que mencionamos ahora permite regular la natremia, regulando la absorción de agua libre. Pero no estamos hablando todavía de lo que se llama metabolismo externo del sodio, porque hasta ahora lo único que estamos modificando es el solvente, que es el agua libre que se reabsorbe y que modifica las concentraciones de sodio plasmática y por ende modifica la osmolaridad. Estos son mecanismos que tienden a regular los cambios de osmolaridad que ocurren en el líquido extracelular. En forma diferenciada, operan varios mecanismos que llevan a controlar el sodio corporal total. En este caso sí vamos a hablar del balance externo de sodio, que tiene que ver con la relación entre la ingesta de sodio, relacionada a la dieta, y el egreso de sodio relacionado a la excreción renal, principalmente. Eso expresa lo que se llama el balance externo del sodio. La relación entre el ingreso y egreso va a determinar los cambios de sodio corporal total, es decir, los cambios de sodio en los líquidos corporales, principalmente en el líquido extracelular. Y esa variable dijimos que era determinante del volumen de ese compartimiento del líquido extracelular y en forma indirecta también puede modificar la presión arterial. Entonces, el balance externo de sodio corresponde a la relación entre el ingreso con la dieta, que aproximadamente podríamos decir que corresponde a alrededor de 120 miliequivalentes por día, que ingresan con la dieta de sodio. De ese ingreso, alrededor de 10 miliequivalentes por día se pierden por las heces en condiciones fisiológicas. Y la mayor parte de lo que ingresa por la dieta va a ser para que no se mantenga el equilibrio y un balance neutro y no haya un balance positivo que lleve una retención de sodio. Ese ingreso va a tener que ser compensado por las pérdidas por orina que van a corresponder a alrededor de 100 miliequivalentes por día de sodio. Esto en condiciones fisiológicas. En condiciones patológicas, como en ciertas diarreas, puede haber un aumento de la pérdida de sodio, por ejemplo, con las heces. Además, puede haber pérdidas de sodio con el sudor, que en condiciones basales son mínimas, alrededor de 10-15 miliequivalentes por día, pero ante un ejercicio intenso en ciertas condiciones ambientales, ustedes estudiaron regulación de la temperatura y regulación de la sudoración en trabajo, saben que en ciertas condiciones puede darse un aumento de la pérdida de sodio excesiva por sudor en esas situaciones especiales. Pero bueno, en condiciones fisiológicas podríamos resumirlo de esta manera el balance externo del sodio. Y a su vez podríamos hablar de un balance interno que tiene que ver con el intercambio de sodio entre el líquido extracelular y el líquido intracelular, que no es de gran importancia en condiciones fisiológicas. Y la relación, la simetría, digamos, de concentraciones va a estar mantenida por un mecanismo que ustedes conocen, que es electrogénico y que requiere energía, que es la bomba de sodio-potasio TPH. Ahora lo vamos a ver al final. Entonces, la principal excreción de sodio va a estar dada por el mecanismo renal de excreción de sodio. ¿Cómo maneja el sodio el riñón? Podemos calcular cuál es la carga filtrada de sodio multiplicando, como hacemos con la carga filtrada de cualquier soluto a nivel del glomérulo, multiplicando la tasa de filtrado glomerular por la concentración plasmática de sodio. La tasa de filtrado glomerular, ustedes saben, corresponde a alrededor de 125 mililitros por minuto, mililitros por minuto, y la concentración de sodio media, dijimos que podemos considerar 140 miliequivalentes por litro. Si ustedes hacen la cuenta, les va a dar que alrededor, la carga filtrada va a corresponder a alrededor de 17 miliequivalentes por minuto. Esto en realidad tiene que ser 0,125 por 140. Estos 125 mililitros por minuto corresponden a alrededor de 180 litros por día, que dijimos que corresponden a la tasa de filtrado glomerular. Esos 180 litros por día, si los multiplicamos por 140 miliequivalentes por litro, que es la concentración de sodio, nos da que la carga filtrada por día de sodio a nivel del glomérulo, de todos los glomérulos, digamos, del conjunto de electronas,
va a corresponder a 25.000 miliequivalentes por día. Ustedes vean que es una carga elevada la que se filtra de sodio diariamente a nivel glomerular. Pero la carga estrecada dijimos que solo corresponde a 100 miliequivalentes por día aproximadamente. Que si usted hace la relación le va a dar que es aproximadamente el 0,4% nomás de la carga filtrada. Eso significa que más del 99% de la carga filtrada de sodio diaria se reabsorbe. Ahora vamos a ver por qué mecanismo se reabsorbe. A nivel renal, el sodio sufre solo, además de la filtración a nivel glomerular, que la calculamos con la carga filtrada, sufre procesos de reabsorción a lo largo de la nefrona. No existe secreción de sodio en ninguna porción de la nefrona. A diferencia de otros solutos que sufren procesos de reabsorción y secreción, el sodio solamente está sujeto a procesos de reabsorción. O sea, la excreción de sodio renal va a estar dada por la relación entre la filtración glomerular y los procesos de reabsorción a lo largo de la nefrona. La mayor proporción de sodio filtrado se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. Ahora vamos a ver por qué mecanismo. Un porcentaje menor se reabsorbe a nivel de la rama ascendente gruesa del asa de Herle, alrededor del 20%, comparado con un 60% aproximadamente a nivel de túbulo contorneado proximal, 60-65%. Y la restante proporción de sodio que se reabsorbe ocurre por mecanismos que están regulados a nivel del túbulo contorneado distal y las distintas porciones de los túbulos colectores. En estos sitios ocurre la principal regulación sobre la reabsorción final de sodio, que va a dar lugar a los cambios a la excreción final del sodio. Ahora vamos a ver por qué mecanismo. A nivel del túbulo contorneado proximal, la reabsorción de sodio, que dijimos que corresponde alrededor de 2/3 de lo que se filtra a nivel glomerular, va a estar dada acompañando distintos solutos que son reabsorbidos a nivel del túbulo contorneado proximal por cotransporte, por ejemplo, junto con azúcares, aminoácidos, fosfatos, citratos, y mecanismos de transporte, de contratransporte con protones. Los mecanismos de contratransporte con protones son importantes porque tienen que ver con mecanismos que actúan regulando la excreción de cargas ácidas o básicas a nivel renal, o sea, la regulación del mecanismo estado ácido-base a nivel renal. El ingreso de sodio a través de todos estos mecanismos va a llevar a el ingreso acompañante de otros aniones. Va a seguir un gradiente tanto de concentración, porque la concentración dentro de las células del túbulo contorneado proximal es menor que en el exterior, en la luz del túbulo, como un gradiente eléctrico, porque las células también tienen un potencial negativo con respecto a la luz luminal. Y dijimos que esto da cuenta alrededor de 2/3 de la reabsorción de sodio a lo largo de la nefrona. A lo largo del asa ascendente, la rama ascendente del asa de Herle, también ocurre el mecanismo de reabsorción de sodio, que son muy importantes, lo vamos a ver de nuevo cuando estudiemos la reabsorción de potasio. Tienen que ver con este mecanismo de cotransporte de sodio, potasio con 2 cloros. Este mecanismo ustedes lo estudiaron cuando estudiaron el mecanismo de multiplicador de contracorriente. Es el principal mecanismo que genera la simetría de transporte de sodio a lo largo de las distintas porciones del asa de Herle y que explica la generación de un gradiente eléctrico entre la luz del túbulo y el espacio peritubular, o sea, el intersticio, que lleva a la reabsorción por el espacio paracelular de cationes, que siguen el gradiente eléctrico que se genera. Entonces, el sodio va a entrar a través de cotransporte con potasio con 2 cloros. El potasio va a tener un eflujo a través de canales abiertos de potasio hacia la luz tubular. Ese flujo va a generar un gradiente eléctrico por el ingreso de cationes, el ingreso de 2 cloros, de aniones a la célula, y el ingreso posterior del potasio a la luz tubular. Y ese
esa generación de un gradiente eléctrico es la que va a mover a varios cationes como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, a través del espacio paracelular hacia el intersticio. Y va a permitir la reabsorción paracelular del sodio. Esto va a dar cuenta alrededor del 20% de la absorción de sodio a lo largo de la nefrona, este mecanismo. El restante mecanismo dijimos que tiene lugar a nivel del túbulo colector, el túbulo contorneado distal y de los túbulos colectores, tanto a nivel cortical como medular, y va a ser regulado este mecanismo de reabsorción en estas porciones por la aldosterona. Bueno, este es el mecanismo que mencionábamos recién, que es electrogénico y que está regulado por ciertos diuréticos. Y a nivel de los túbulos contorneados distal y del túbulo colector, la reabsorción de sodio va a estar modulada por la aldosterona, que ustedes saben que es la hormona efectora final del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes saben que hay un sensado a nivel de la mácula densa del contenido de sodio del líquido tubular y del flujo tubular a nivel de esas porciones, que genera un estímulo para la secreción de renina por la célula del aparato extraglomerular. Saben que la renina activa al angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 tiene un rol que es vasoconstrictor, pero su principal efecto va a estar dado por la conversión a angiotensina 2, que es mucho más potente, por la enzima conversora de angiotensina que está presente en muchos lechos capilares del organismo, como los lechos capilares pulmonares, por ejemplo. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor muy potente y a su vez es un estímulo para la secreción córtico suprarrenal de aldosterona, que ustedes saben que es un mineralocorticoide. La aldosterona va a tener un rol regulando la reabsorción de sodio a nivel de las porciones finales de la nefrona, o sea, a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Decíamos hoy que los mecanismos que justamente regulan la reabsorción de sodio como mecanismo de controlar el volumen del líquido extracelular, en forma indirecta también modifican el tono vascular, justamente por estos mecanismos hormonales, como la secreción de angiotensina 1, angiotensina 2 y aldosterona, que además de tener un rol en la reabsorción de sodio, son hormonas que tienen un efecto vasopresor. Por lo tanto, aumentan la resistencia periférica total, además de estimular la reabsorción de sodio y en forma consiguiente llevan a la expansión del líquido extracelular y a la expansión también del retorno venoso, por lo tanto, de la precarga y del gasto cardíaco. ¿Cómo actúa la aldosterona? La aldosterona es un mineralocorticoide, por lo tanto es liposoluble, es una hormona esteroide, derivada del colesterol, puede atravesar las membranas celulares y unirse a receptores intracelulares. Tiene un mecanismo de acción rápido que se postula que tiene que ver con mecanismos no genómicos, sino modificada la localización subcelular de los canales, como los canales epiteliales de sodio, que son traslocados a la membrana y aumentan la permeabilidad al sodio de la membrana luminal de estas porciones tubulares. Esos canales ya estaban preformados en la célula y son solamente traslocados a la membrana, por eso es una acción rápida. No se han descubierto aún los receptores con los cuales interactúa la aldosterona, pero se han postulado varias proteínas con las cuales puede interactuar para modular la traslocación de estos canales de sodio rápidamente a la membrana. Lo que sí está bien descrito es el receptor de aldosterona, que tiene un rol de modulador de la transcripción, o sea, un rol a nivel nuclear, modificando la expresión génica de transportadores, tanto de transportadores epiteliales de sodio y de potasio, como la expresión de la bomba de sodio-potasio ATPasa en las membranas vasolaterales. Eso es un rol más tardío de la aldosterona, en que modula la expresión génica, pero es el principal rol conocido de la hormona, modulando la expresión de estos genes. Entonces, la aldosterona finalmente va a llevar a un aumento de la expresión de canales epiteliales de sodio a la membrana luminal, canales de potasio en la membrana luminal que llevan a secreción de potasio, lo vamos a ver después cuando estudiemos el manejo renal del potasio, y aumento de la expresión de la bomba de sodio-potasio ATPasa a la membrana vasolateral de las células de estas porciones de los túbulos,
y en forma conjunta va a llevar a un aumento de la reabsorción de sodio, que va a seguir el gradiente generado. Voy a usar láser porque no me anda el puntero. El gradiente generado por la bomba va a ser el que va a mover el sodio a través de los canales epiteliales que se expresan en la membrana luminal. Eso va a llevar finalmente a un aumento de la reabsorción final de sodio, en condiciones en que sea necesario, en que haya un estímulo para la secreción de aldosterona, por ejemplo, en que disminuya el volumen del líquido extracelular y por ende disminuya la presión de perfusión renal efectiva. ¿Se entiende? Por eso, en esos casos va a haber un estímulo por el sensado de las células del aparato yuxtaglomerular para la secreción de renina y para la activación de este mecanismo regulatorio. Una de las formas de valorar el efecto de reabsorción de sodio modulado por la aldosterona es estudiar la fracción de excreción de sodio o excreción fraccional de sodio. Dijimos que en condiciones fisiológicas la excreción de sodio oscila alrededor de 100 miliequivalentes por día, que corresponden a 0,4% de la carga filtrada por día de sodio. Si hacemos una relación entre la carga excretada de sodio, la carga excretada de sodio la podemos calcular, ustedes se acuerdan que carga excretada calculamos como concentración urinaria del soluto, en este caso del sodio, multiplicado por la diuresis. Hacemos una relación entre la carga excretada de sodio con la carga filtrada. La carga filtrada dijimos que la calculamos como la concentración de sodio plasmático multiplicada por la tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular la podemos estimar con el Euclides de creatinina. Entonces, haciendo una relación entre carga excretada y carga filtrada, nos va a dar esta fórmula que corresponde a lo que llamamos fórmula de excreción fraccional de sodio. Lo normal aproximadamente es que la excreción de sodio corresponda aproximadamente entre 0 más o menos 1% en relación a la carga filtrada. Dijimos que era 0,4% si lo calculamos a nivel diario, pero a lo largo del día puede modificarse la fracción de excreción de sodio, pero alrededor dentro de este rango. ¿Para qué nos sirve estimar la fracción de excreción de sodio? A veces es necesario diferenciar en la clínica pacientes que tienen un trastorno renal que se caracteriza por un aumento, por una caída de la tasa de filtrado glomerular. Eso nosotros lo denominamos insuficiencia renal. En el caso de que se instaure rápidamente, en cuestión de horas, va a corresponder a una insuficiencia renal aguda. Nosotros necesitamos a veces diferenciar si esa insuficiencia renal aguda se debe a una falla renal primaria, o sea que haya un problema en los mecanismos renales que controlan el filtrado glomerular y el manejo renal de solutos, o si se trata de una disminución de la perfusión renal, o sea, a una caída del flujo sanguíneo renal. Nosotros cuando se trata de una caída del flujo sanguíneo renal le llamamos insuficiencia renal prerrenal, porque no se trata de un fallo renal primario, sino que el riñón falla en forma secundaria a que cae el flujo sanguíneo renal. A las alteraciones que se condicen con una alteración en los mecanismos regulatorios renales primarios, o sea, la tasa al filtrado glomerular y al manejo renal de solutos, le llamamos insuficiencia renal de causa renal. Para diferenciarlos, en la clínica nos sirve, una de las variables que nos sirve es controlar la excreción fraccional de sodio. Porque en ambos casos va a estar disminuida el filtrado glomerular, entonces va a estar disminuido el Euclides de creatinina, va a estar aumentada la creatinina plasmática. Esas variables no nos van a servir para diferenciar ambas patologías. En cambio, si se tratara de un mecanismo por el cual cayó la presión de perfusión renal, por ende el flujo sanguíneo renal es menor, el sensado del flujo tubular a nivel de la mácula densa de las células del aparato yuxtaglomerular va a generar un aumento de la expresión de renina y va a generar una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y eso va a llevar a un aumento de la reabsorción de sodio para compensar la caída del flujo sanguíneo renal. O sea, eso va a llevar a un aumento de una expansión del volumen del líquido extracelular y en forma compensatoria va a corregir la caída del flujo sanguíneo renal.
es un mecanismo de corrección. Pero la variable que nosotros podemos medir es la excreción de sodio en orina, que va a estar disminuida porque el riñón va a estar reabsorbiendo mayor proporción de sodio por efecto de la aldosterona. ¿Se entiende? Entonces la fracción de excreción de sodio en ese caso va a ser menor a 1 siempre. Va a estar siempre cercana a 0, porque el riñón va a estar reabsorbiendo prácticamente toda la carga filtrada de sodio. En cambio, en situaciones en las cuales el riñón tiene un fallo primario, por el cual se altera el manejo renal de solutos a nivel renal, se va a alterar la reabsorción renal de sodio, y en ese caso va a aumentar la carga excretada de sodio. Y si hacemos una relación entre la carga excretada y la carga filtrada, la fracción de excreción de sodio va a ser mayor a 1. Por ello, una fracción de excreción de sodio mayor a 1 nos indica que el riñón está perdiendo sodio, que está dejando pasar sodio que no está siendo reabsorbido y que está siendo excretado. Una fracción de excreción de sodio menor a 1, cercana a 0, tendiendo a 0, nos está hablando de un riñón que está reabsorbiendo prácticamente toda la carga filtrada de sodio, y por ende de una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Se entiende? Entonces eso nos sirve para diferenciar alteraciones renales prerrenales, o sea, originadas en una alteración del flujo sanguíneo renal, diferenciándolas de alteraciones renales primarias. De manera similar se podría usar la concentración urinaria de sodio. Concentraciones urinarias de sodio mayores de 40 miliequivalentes por litro de orina, en el ionograma urinario, nos hablan de una pérdida de sodio urinario. Por ende, si estamos hablando de un paciente que tiene un problema renal, nos va a hablar de un problema renal primario. En cambio, concentraciones urinarias menores de 20 miliequivalentes por litro de orina, nos va a hablar de una retención de sodio, y justamente nos va a hablar de que está activo este mecanismo, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por probablemente una caída del flujo plasmático renal efectivo. ¿Se entiende? Este es uno de los mecanismos que controlan el contenido. Sí. ¿40 fiebre normal? No, alrededor entre 20 a 40 se considera la zona gris, digamos, que no habla ni de una reabsorción neta máxima, ni de una excreción de sodio que se encuentre alterada. Entre 20 y 40 es lo esperado. Más de 40 habla de una pérdida urinaria de sodio. Menos de 20 nos habla de una reabsorción efectiva de sodio. Obviamente, cuando menos de 20 sea más tendiendo a 0, nos habla de que es más intenso este mecanismo de reabsorción de sodio y que mayor va a ser la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Este es uno de los mecanismos que regulan el contenido de sodio líquido extracelular. Hay otros mecanismos, porque al ser tan importante regular el sodio, el contenido de sodio en líquido extracelular, existen en el organismo muchos mecanismos que actúan en forma simultánea. Nosotros los separamos para estudiarlos, pero en el organismo actúan en forma simultánea. Otro de los mecanismos que va a actuar va a ser el efecto de las hormonas natriuréticas, como el péptido natriurético atrial. Los estímulos son los cambios de presión valga la redundancia en este sentido, en este caso en el sentido contrario, en el sistema de baja presión, que corresponde a los grandes vasos venosos y a las aurículas del corazón. En esos sitios se encuentran sensores de presión que generan un estímulo para la secreción del péptido natriurético atrial y otros péptidos natriuréticos secretados a nivel cardíaco, que van a modular la excreción de sodio, pero en forma contraria a lo que hace la aldosterona. Los péptidos natriuréticos lo que van a hacer es inhibir el ingreso de sodio mediado por canales epiteliales de sodio. Entonces, al inhibir el ingreso de sodio, van a generar natriuresis, o sea, una pérdida urinaria de sodio. Dijimos que el estímulo va a ser justamente un aumento de la presión en el sistema de baja presión. Entonces, ese aumento de la presión va a ser compensado con natriuresis, que va a generar una contracción del volumen del líquido extracelular. ¿Se entiende? En forma de corrección. Otro de los mecanismos que controla el contenido de sodio corporal total es lo que se llama natriuresis regulada por presión. Ustedes saben que el aumento de la presión arterial estimula un aumento de la diuresis de agua libre,
y un aumento de la excreción de sodio urinario. Es otro de los mecanismos regulatorios del contenido de sodio corporal total y por ende del volumen del líquido extracelular. Todos estos mecanismos tienden a modular el volumen del LEC. Y ¿puedo hacer una Dijimos consultita? también que es importante controlar la simetría entre el interior y el exterior celular. Y el principal mecanismo que ustedes van a ver que interviene en regular mantener esta simetría es la bomba de sodio y potasio TPasa, que ustedes saben que es electrogénica y que permite la salida de 3 átomos, 3 iones de sodio intercambiados con 2 iones de cloro. La mayoría de las bombas expresadas en membranas vasolaterales de las células del organismo, de las células epiteliales, funcionan de esta manera generando un gradiente eléctrico. Por eso se dice que es electrogénico. Y utilizando ATP, obviamente. Perdón, ¿entran 2 de cloro? La ¿O entran 2 composición de sodio? de los líquidos, como ustedes ven, la diferencia de la concentración de sodio es de alrededor de 140, dijimos, miliequivalentes por litro en el líquido extracelular, y la concentración intracelular es de alrededor de 10 miliequivalentes por litro. Ustedes ven que la diferencia es más de 10 veces de diferencia. Tiene que ser mantenida por los factores que dijimos. Ahora vamos a hablar un poco del potasio. Sobre el sodio, ¿quieren que discutamos algo en particular? Una cosa interesante, ustedes seguramente ya se lo pensaron a lo largo del cursado, es esto de que la osmolaridad plasmática, que dijimos que está determinada principalmente por la anatremia en condiciones fisiológicas, está regulada por mecanismos que regulan el volumen de solvente, en vez de regular en sí el contenido de sodio, regulan el volumen de solvente, o sea, el contenido de agua, del líquido extracelular, y que, por el contrario, la regulación del volumen del líquido extracelular está controlada por el contenido de sodio de ese compartimiento. Parece una cosa que está en fisiología, la separamos así para confundir nomás. Pero en realidad es importante, si bien los dos mecanismos no actúan separados, nosotros los separamos solo para estudiarlo, en condiciones fisiológicas y en condiciones extremas, funcionan en forma, interactuando ambos sistemas, no en forma separada como nosotros los presentamos acá para entenderlo. Resulta interesante pensar por qué el organismo tiene que modificar esas dos variables en forma diferenciada. ¿Por qué para regular la osmolaridad modifica el contenido de agua? ¿Y por qué para modificar el volumen del líquido extracelular modifica la carga de sodio, el contenido soluto? ¿Por qué se les ocurre que es necesario separar esos dos mecanismos? En situaciones fisiológicas, los dos mecanismos van a actuar en forma conjunta y no va a haber una gran diferenciación en cuanto a la acción de una u otra rama efectora de estos mecanismos correctores. Pero pensemos, por ejemplo, en situaciones patológicas en las cuales exista una contracción del volumen del líquido extracelular, por ejemplo, en una hemorragia severa, en la cual, en ese caso, los mecanismos que controlan la secreción de hormona antidiurética y los mecanismos regulatorios de la sed, que en condiciones fisiológicas dijimos que el principal estímulo es la osmolaridad plasmática, en esas situaciones va a haber un factor que va a superar el estímulo de la osmolaridad plasmática y va a ser justamente la contracción del volumen del LEC. La contracción del volumen del LEC va a llevar a un estímulo sobre la secreción de hormona antidiurética y sobre el mecanismo de la sed, que va a superar el control de la osmolaridad. En esas circunstancias es importante que los dos controles estén diferenciados, porque a veces el organismo necesita prescindir del control de la osmolaridad para mantener el flujo sanguíneo efectivo a órganos nobles. Por el contrario, hay situaciones como ciertas diarreas en las cuales hay una pérdida excesiva de agua y electrolitos, en las cuales puede haber mayores pérdidas de sodio, de solutos, que de agua en sí misma, que de agua libre de solutos. Por lo tanto, lleven alteraciones de la osmolaridad y que generen que haya mecanismos correctores que funcionen en forma inversa, o sea, estímulos para retener agua libre, que en general van a llevar a
modificaciones de la regulación del volumen que no van a estar de la mano acompañando la regulación de la osmolaridad en esos casos. Son situaciones patológicas que muchas veces van a requerir del tratamiento médico concomitante, porque van a llevar a que el cuerpo sí o sí tenga que prescindir del control de alguna de las variables. Por lo general va a prescindir del control de la osmolaridad, y al prescindir del control de la osmolaridad va a llevar a situaciones de hiponatremia o situaciones de hipernatremia, que pueden ser severas. ¿Cuál es el riesgo de una hiponatremia? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Una hiponatremia dijimos que va a ir de la mano de una hipoosmolaridad, o sea, de una caída de la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Como análisis celular. Claro, va a haber egreso de agua del interior de la célula hacia el exterior de la célula. Eso puede llevar a, sobre todo, trastornos a nivel del sistema nervioso. Puede llevar a trastornos que pueden generar desmielinización del sistema nervioso si los cambios ocurren de manera brusca en cuanto a la anatremia, a la polaridad plasmática. En forma contraria, si aumenta la anatremia, aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, ¿qué ocurriría? Perdón, en forma contraria quise decir, si disminuye la anatremia o disminuye la osmolaridad del líquido extracelular, ¿qué ocurriría con el agua del líquido extracelular? Tendría un gradiente hacia el interior de la célula, o sea, se movería hacia el interior de la célula, y eso generaría una expansión del volumen del líquido intracelular. Por consiguiente, a nivel de las neuronas generaría lo que se llama edema a nivel neuronal. Y ese edema neuronal también puede generar situaciones patológicas que pueden ser graves y llevar al paciente a un coma. Por lo tanto, siempre las alteraciones de la osmolaridad, que van de la mano de las alteraciones de la anatremia, llevan a alteraciones severas a nivel del volumen, principalmente de la célula del sistema nervioso central, pero también, obviamente, pueden llevar a cambios y a lisis, por ejemplo, de células como los eritrocitos, en el compartimiento intravascular, y alteraciones en el funcionamiento de otras células del organismo. Las correcciones de la anatremia, como médicos vamos a realizar, tienen que ser cautas también, porque pueden llevar al trastorno contrario. Pues una corrección de una hiponatremia, si no se hace de manera cuidadosa, puede llevar a una hipernatremia que lleve a un trastorno que en realidad empeore la condición clínica del paciente. Además, no solamente en ese sentido hay que ser cuidadosos, en el sentido de no pasarse de largo, digamos, sino que las correcciones rápidas de la anatremia, tanto de la hipo como de la hipernatremia, pueden generar trastornos a nivel del sistema nervioso, como la mielinólisis continua, o en el caso contrario puede llevar a, ustedes saben que si hay cambios en el volumen de las células que corresponden al encéfalo, de manera brusca, puede llevar a un enclavamiento del sistema nervioso que puede llevar también a un coma. Eso lo van a ver más adelante en clínica, pero tengan en cuenta esto, que siempre las correcciones de la anatremia tienen que ser cuidadosas. No solamente calculando la corrección en forma precisa, sino calculando el tiempo que lleva la corrección para hacerla en forma lenta. Vamos a hablar un poco sobre los mecanismos que regulan el potasio a nivel corporal. Como con el sodio nos preguntamos por qué es importante regular el potasio corporal. La principal respuesta va a ser que el potasio tiene un rol fundamental en el mantenimiento del potencial de membrana en reposo. Dijimos que el sodio tenía un rol en la generación de potenciales transmembranas despolarizantes, porque en reposo las membranas celulares de células excitables no tienen una elevada permeabilidad al sodio. Si ante un estímulo aumenta la permeabilidad. Pero en el caso del potasio, la permeabilidad en reposo es elevada. Ustedes saben que en reposo se encuentran abiertos una gran proporción de canales de potasio en las células excitables. Y el potencial de células en reposo de las células excitables se encuentra bastante cerca del potencial de equilibrio del potasio, justamente por esto, porque los canales se encuentran abiertos en reposo. Y es el principal ion al cual existe conductancia en esta condición, en
células en reposo. Entonces, modificaciones en las concentraciones de potasio extracelular con respecto a la concentración de potasio intracelular van a modificar el potencial de membrana en reposo. Un aumento de la concentración de potasio a nivel extracelular, ¿qué va a originar con respecto al potencial de membrana en reposo? ¿Se va a hacer más positivo o más negativo? O sea, ¿va a generar una despolarización o una hiperpolarización de la célula? Un aumento de la concentración de potasio extracelular, o sea, de la potasemia, podríamos decirlo, porque dijimos que todos los compartimientos extracelulares están en equilibrio. Entonces, el cambio de la potasemia va a ir de la mano de un cambio de la concentración de potasio en el líquido intersticial también. Un aumento de la potasemia, o sea, de la concentración de potasio en el líquido extracelular. ¿Qué va a originar en el potencial de membrana en reposo de la célula excitable? A ver, piénsenlo. Si se hace más positivo el exterior celular, claro, el interior se va a hacer más negativo. Entonces, el potencial de membrana en reposo va a ser más negativo y va a tender a la hiperpolarización. ¿Se entiende? Va a tender a potenciales más negativos con respecto al exterior. ¿Se entiende? Si es más positivo el exterior porque aumenta la concentración de catión en el interior se hace más negativo con respecto al exterior. Eso significa que para alcanzar el umbral de descarga, las células excitables van a necesitar estímulos de mayor intensidad, porque el potencial de membrana va a ser más negativo. Si en reposo de una neurona un potencial podría ser de menos 70 milivoltios, ante un aumento de la concentración de potasio extracelular, el potencial va a acercarse, por ejemplo, a menos 80 milivoltios. Se va a acercar más al potencial de equilibrio del potasio, que se acuerdan que es cerca de menos 90 milivoltios la mayoría de las células. En forma contraria, si disminuye la potasemia, o sea, disminuye la concentración de potasio en los líquidos extracelulares, el potencial de membrana en reposo se va a hacer menos negativo con respecto al exterior. ¿Qué significa? Que se va a acercar al umbral de descarga, porque el umbral va a estar determinado por el potencial al cual se reclutan la mayoría de los canales de sodio voltaje dependiente. El umbral no se va a modificar. Lo que se va a modificar va a ser el potencial de membrana en reposo, que al acercarse al umbral va a hacer que la célula tenga mayor tendencia a despolarizar, a hacer potenciales de acción, a descargar en forma de potenciales de acción. O sea, va a aumentar la excitabilidad de las células, como las neuronas o las células del músculo cardíaco, la disminución del potasio extracelular. Eso puede redundar en aumento de la excitabilidad del sistema nervioso con generación de estímulos que sean patológicos, digamos, transmisión de impulsos patológicos, que puede llevar a circuitos que, por ejemplo, favorezcan que un paciente tenga convulsiones. Pero más importante, a nivel del músculo cardíaco, va a hacer que las células miocárdicas se hagan más excitables y puede generar circuitos de reentrada que favorezcan la generación de arritmias miocárdicas. La disminución del potasio en el líquido extracelular, estamos hablando. A su vez, el aumento del potasio en el líquido extracelular, al hacer las células más refractarias a generar estímulos supraumbrales, puede hacer que se generen bloqueos a nivel de la conducción cardíaca y que se generen trastornos en la despolarización y repolarización del miocardio. Después lo vamos a ver. Por eso es importante, uno de los principales motivos, por los cuales es importante regular las concentraciones intra y extracelulares de potasio. A su vez, otros factores por los cuales es importante controlar el contenido de potasio de los líquidos corporales es que el potasio tiene un rol en la regulación del estado ácido-base. Ustedes eso lo vieron cuando estudiamos los mecanismos relacionados a la amortiguación intracelular de los cambios del estado ácido-base. ¿Se acuerdan que los protones pueden ser intercambiados con sodio o con otro protón como el potasio y generar que un ingreso de potasio permita una salida de protones de la célula ante caídas del pH del líquido, de la concentración de protones del líquido extracelular, o sea, aumento del pH del líquido extracelular,
o ingreso de protones a la célula en el caso de aumento de la concentración de protones en el líquido extracelular, o sea, disminución del pH, en situaciones de acidemia. El potasio, por lo tanto, tiene un rol en la regulación del estado ácido-base a nivel de la amortiguación celular, de los mecanismos amortiguadores celulares de las alteraciones del estado ácido-base. También, por lo que vimos hoy, la aldosterona es uno de los mecanismos que está implicado en la secreción de potasio y en forma indirecta la aldosterona también puede modificar la excreción o reabsorción de protones a nivel renal. Por lo tanto, a nivel renal también el potasio tiene un rol en la regulación del estado ácido-base. Ahora lo vamos a ver cuando veamos cómo se maneja el potasio a nivel renal. El potasio también tiene un rol en la regulación de la osmolaridad intracelular, porque es el principal ion del líquido intracelular. Entonces, las modificaciones a las concentraciones de potasio en el líquido intracelular van a modificar la osmolaridad de ese compartimiento. Nosotros no estudiamos mucho sobre la regulación de la osmolaridad del líquido intracelular, porque ustedes saben que tiene que estar en equilibrio con el compartimiento extracelular. Entonces, modificaciones en uno u otro compartimiento originan movimientos de agua en uno u otro sentido. Pero no perdamos de vista que el potasio es el principal osmolito del líquido intracelular, en cuanto a iones. También hay otros osmolitos no iónicos. El potasio también tiene un rol en la regulación del tono vascular. ¿Se acuerdan cuando ustedes estudiaron regulación de la presión arterial? El músculo liso tiene canales de potasio que son rectificadores, que permiten corrientes de potasio de salida de la célula, que tienen que ver también con la regulación del tono de ese músculo liso vascular. A su vez, generan corrientes hacia adentro o hacia afuera compensando la entrada o salida de otros cationes o aniones. Por ejemplo, los canales que son rectificadores hacia afuera de potasio permiten, por ejemplo, el deflujo de potasio cuando ingresan otros cationes a la célula, para que la célula mantenga la electroneutralidad. O sea, si ingresa un catión como el sodio a la célula, tiene que haber un deflujo de otro catión para mantener la electroneutralidad de compartimiento intracelular. En ese caso va a actuar un canal rectificador de potasio que permite el flujo hacia afuera de la célula. Existen otros canales rectificadores que son hacia adentro, como los sensibles al ATP, por ejemplo, que también están presentes en la célula del músculo liso y son otro de los que intervienen en la regulación de la presión arterial. Ante una caída, y en el músculo esquelético también son importantes, favoreciendo el aumento del flujo sanguíneo al músculo esquelético en el ejercicio, por ejemplo. Si cae la concentración de ATP intracelular por el aumento de consumo, por ejemplo, en el ejercicio físico, esa caída de la concentración de ATP va a generar el cierre de los canales de potasio que son rectificadores hacia adentro, que son sensibles al ATP, y eso va a generar un estímulo, un aumento de la concentración de potasio extracelular, porque en este caso son rectificadores hacia adentro, va a haber un aumento de la concentración de potasio extracelular, y eso es un estímulo para, dijimos, el aumento del flujo sanguíneo a ese músculo liso, el aumento de la concentración de potasio en el medio extracelular. Por eso, tanto a nivel intracelular, por mecanismos que regulen canales de potasio, por ejemplo, los rectificadores que son hacia afuera, que permiten el flujo de potasio, como la modificación del flujo de potasio por canales que sean sensibles a ATP, en ambos casos va a modificar la contracción del músculo liso, en el caso del tono vascular, o en el caso del músculo esquelético, el flujo sanguíneo a ese tejido, generando vasodilatación en el lecho que irriga al músculo estriado. No. Existen algunos que son sensibles a voltaje y que pueden estar abiertos en condiciones, por ejemplo, de reposo, porque son solo sensibles a voltaje, y hay otros que tienen compuertas que son sensibles a ligandos como el ATP, por ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo que ustedes estudian en nutrición es el canal de potasio que es sensible al ATP a nivel de las células betas que regula la secreción de insulina en los islotes pancreáticos. Ese es un canal rectificador hacia adentro que es sensible al ATP. El ATP, en el caso de que aumente la concentración
de ATP intracelular cierra el canal en realidad. Bien. Estos mecanismos son importantes incluso a nivel clínico, porque se demostró que ciertas dietas que tienen un gran contenido de potasio pueden modificar el tono vascular y ser efectivas para el control de ciertos tipos de hipertensión arterial. Por eso es importante también el rol del potasio, tener en cuenta el rol del potasio, la regulación del tono vascular. Ahora bien, vimos muchos mecanismos por los cuales es importante regular las concentraciones de potasio intra y extracelular. La más importante es el rol del potasio en la regulación del potencial transmembrana en reposo, por el efecto que tiene sobre todo en el músculo cardíaco. Y es lo que más va a ser alterado ante una situación patológica. Una hipercalemia, el principal riesgo que tiene para un paciente es justamente los trastornos que va a generar en la despolarización y repolarización del músculo cardíaco. Lo mismo en el caso de una hipocalemia, que va a favorecer generalmente circuitos de reentrada y va a favorecer la generación de arritmia, miocardio. Todos estos mecanismos implican que tiene que haber mecanismos fisiológicos que regulen las concentraciones de potasio a nivel intra y extracelular. ¿Cuáles van a ser las variables que van a ser modificadas? Hoy vimos que en cuanto al sodio, vimos que se modificaban varias variables que estaban relacionadas entre sí, pero que las podíamos diferenciar. En cuanto al potasio, principalmente lo que se va a modificar van a ser las concentraciones de potasio en el líquido extracelular y la simetría de concentraciones entre el líquido extracelular y el intracelular. No vamos a hacer tantas diferenciaciones para la explicación como hicimos con el caso del sodio. Las concentraciones de potasio en el líquido intracelular corresponden a alrededor de 140 miliequivalentes por litro. En el líquido extracelular y en el líquido intersticial corresponde a alrededor de 4 miliequivalentes por litro. Ustedes ven que hay una relación más o menos de 1 a 40 entre el líquido intracelular y el líquido extracelular en cuanto a concentraciones de potasio. Nosotros tenemos que diferenciar, cuando hablamos del potasio, un balance interno y un balance externo. Igual que hablamos con los demás iones, con el sodio también hablamos de esto, pero dijimos que en cuanto al sodio no era tan importante discutir el balance interno. Con respecto al potasio sí es importante, porque incluso en situaciones clínicas apelamos a modificar el balance interno del potasio para corregir la potasemia en ciertas circunstancias. Entonces vamos a diferenciar un balance externo del potasio que tiene que ver con la relación entre la ingesta y los egresos de potasio del organismo. La ingesta promedio podríamos decir que corresponde a alrededor de 100 miliequivalentes por día de potasio. Y el egreso corresponde a las pérdidas por orina, que corresponde a alrededor de 92 miliequivalentes por día, podríamos decir en promedio, en condiciones basales. Y las pérdidas por heces, que en condiciones basales son mínimas, alrededor de 8 miliequivalentes por día, pero que en ciertas circunstancias como las diarreas puede aumentar en forma considerable. Por eso en esas circunstancias hay que tener en cuenta las pérdidas de potasio, que ya exceden las calculadas en estas condiciones fisiológicas. Lo mismo en ciertas condiciones en los pacientes, por ejemplo, los que tienen alguna fístula gastrointestinal. Fístula denominamos algún mecanismo por los cuales haya una salida de líquido intestinal al exterior por una comunicación de alguna parte del trayecto gastrointestinal con el medio exterior. Por ejemplo, una fístula yeyunal, una fístula duodenal. En esos casos va a haber pérdida de líquido que puede llevar a una mayor pérdida de potasio de la que es esperada por heces, porque se pierde la absorción final que ocurre en el ilion de potasio. Ustedes se acuerdan de nutrición. En esas circunstancias va a haber que considerar una mayor pérdida de potasio que la que corresponde a las condiciones fisiológicas que estamos considerando nosotros. Entonces, los ingresos dijimos que correspondían alrededor de 100 miliequivalentes por día. Los egresos, si los sumamos en condiciones fisiológicas, también corresponden a la misma cuantía, o sea, alrededor de 100 miliequivalentes por día. También puede haber una pérdida de potasio en relación al sudor, pero es mucho menor que en relación al sodio y no la vamos a considerar en este balance externo del potasio. Así que nos vamos a centrar ahora a estudiar cómo es el manejo renal del potasio. Las pérdidas por aparato gastrointestinal, algo ya vieron en nutrición,
el resto corresponde a situaciones patológicas o extrafisiológicas. A su vez, además de hablar de este balance externo del potasio, vamos a hablar del intercambio de potasio entre el compartimiento extra y el intracelular, y a eso le llamamos balance interno del potasio. Ese balance interno va a estar modificado por factores que permiten el ingreso de potasio a las células o factores que estimulan el egreso de potasio de las células. Los factores que principalmente estimulan el ingreso de potasio a las células son uno de los más influyentes, uno de los más importantes, es la insulina en condiciones fisiológicas. Un aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular es un estímulo para la secreción de insulina, y la insulina a su vez favorece el intercambio de potasio con protones en forma indirecta a nivel de la membrana de muchos epitelios, de muchas células. Y ese ingreso de potasio a la célula compensa el ingreso que estimuló justamente la secreción de insulina, o sea, cierra el bucle de retroalimentación. Este mecanismo es muy importante porque a nivel clínico es uno de a los que recurrimos cuando tenemos que corregir una hiperpotasemia. Cuando un paciente tiene una hiperpotasemia, una de las cosas que hacemos es administrarle al paciente glucosa junto con insulina, justamente aprovechando este mecanismo que tiene la insulina de que lleva a un ingreso, a un intercambio de potasio con protones que lleva a un ingreso de potasio a la célula, que lleva a una corrección rápida de la potasemia, o sea, de la concentración de potasio en el líquido extracelular. Nosotros le decimos a eso solución polarizante, le decimos a la administración de glucosa junto con insulina, para corregir la hipercalemia. No solamente es importante por eso, es importante porque a veces uno puede cometer errores en la clínica por no pensar en estos mecanismos. Imagínense un paciente que, por el contrario, tiene una hipocalemia, o sea, una disminución de la concentración de potasio en sangre, en plasma sanguíneo, y por ende en el líquido extracelular. ¿Cómo actuarían ustedes para corregirlo? Dijimos que una hipocalemia grave, las concentraciones de potasio en el líquido plasmático oscilan entre 3,5 y 5 miliequivalentes por litro. Cuando la potasemia cae por debajo de 2 miliequivalentes por litro, hablamos de una hipocalemia severa. En esas circunstancias hay una tendencia a que se generen circuitos de reentrada a nivel miocárdico y que se puedan generar arritmias. Es una situación de riesgo para el paciente y uno tiene que actuar corrigiéndolo rápidamente. ¿Cómo corregirían una hipocalemia en un paciente? Administrando potasio, es lo más lógico. Nosotros tenemos ampollas de cloruro de potasio que podemos administrarle al paciente para corregir rápidamente las concentraciones de potasio plasmática. Como el potasio plasmático se equilibra con el resto de los subcompartimientos correspondientes al líquido extracelular, estaríamos corrigiendo las concentraciones de potasio en el líquido extracelular en general. Ahora bien, si nosotros administramos esas ampollas de cloruro de potasio en una solución de agua y dextrosa es glucosa, es uno de los líquidos que más se utilizan para administración endovenosa a los pacientes, el líquido que corresponde a dextrosa agua, o sea que una solución glucosada. Si nosotros estaríamos administrando el cloruro de potasio en una solución glucosada, ¿qué estaríamos haciendo? Claro, o sea, nosotros queremos aumentar la potasemia, porque al paciente estamos tratando de corregir una hipopotasemia, pero nosotros agarramos ampollas de cloruro de potasio y en vez de disolverla en solución fisiológica, como teníamos a mano en la enfermería, de donde estamos trabajando, teníamos a mano frascos de dextrosa en agua, o sea, de solución de dextrosa, nosotros decidimos usarlos porque lo teníamos a mano y como lo usamos casi en muchas circunstancias a las soluciones de dextrosa para hidratar a los pacientes, no se nos ocurrió pensar que estamos administrando cloruro de potasio en dextrosa y que eso es un estímulo para la secreción de insulina. Y que esa insulina va a generar el ingreso de potasio a las células y va a hacer caer aún más la potasemia. Entonces, vean que estos mecanismos es importante tenerlo en cuenta en la clínica
no solamente para aprovecharlos para corregir trastornos del paciente, sino para no cometer errores cuando corregimos trastornos de los pacientes. Entonces, la insulina es uno de los principales factores que van a modificar el balance interno del potasio. Otro estímulo importante que modifica el balance interno del potasio es el estímulo beta-adrenérgico. El estímulo beta-adrenérgico también es otro factor que favorece el ingreso de potasio a la célula y que también a veces hay que tenerlo en cuenta en la clínica porque pacientes que reciben medicamentos que bloquean los receptores beta-adrenérgicos, que nosotros denominamos beta-bloqueantes, van a tener una tendencia a la hiperpotasemia, ¿se entiende? Porque van a bloquear este efecto adrenérgico, o sea, el sistema simpático, que favorece el ingreso de potasio a la célula ante una hiperpotasemia. Se van a hacer refractarios a este mecanismo regulatorio. Otro de los mecanismos que van a modificar el balance interno del potasio es la aldosterona. La aldosterona no solamente va a modificar el balance externo del potasio, que lo vamos a ver ahora, modificando la secreción de potasio a nivel del túbulo contorneado distal y los túbulos colectores renales, sino que puede modificar el ingreso de potasio a las células directamente, para las células que tienen receptores de aldosterona, obviamente, generando un ingreso de potasio a las células y corrigiendo alteraciones de la potasemia. Y otro de los mecanismos que va a generar un ingreso de potasio a las células van a ser las modificaciones del pH, como la alcalosis. La alcalosis, que corresponde justamente a una disminución a la concentración de protones en el líquido extracelular, va a generar mecanismos de amortiguación que van a generar un egreso de protones del interior de varias células, y ese egreso de protones va a estar intercambiado con un ingreso de potasio a esa célula. Por eso la alcalosis va a ser un estímulo para que ingrese potasio a la célula. Por eso las alcalosis, por lo general, se condicen con hipopotasemia. Muchos mecanismos de alcalosis, por ejemplo, el generado por los mineralocorticoides, va a ser un mecanismo de alcalosis hipopotasémico, perdón. Los factores que modifican el balance interno del potasio, pero en sentido inverso, o sea, que sacan potasio de la célula, son la deficiencia de insulina, en forma contraria a lo que dijimos hoy, la deficiencia de aldosterona, en forma contraria, el bloqueo beta-adrenérgico, los pacientes que reciben medicamentos que bloquean los receptores beta-adrenérgicos, la acidosis, por el mecanismo contrario al que explicamos hoy, que favorece el ingreso de potasio a la célula, la lisis celular. Este mecanismo es muy importante tenerlo en cuenta en pacientes, porque ustedes saben que el potasio dijimos que está principalmente concentrado en el compartimiento intracelular. Ante circunstancias que lleven a una lisis celular, por ejemplo, a una lisis de células musculares, a la rhabdomiólisis, es un mecanismo patológico que consiste en la lisis de fibras musculares, que puede ser inducido por calor, por ejercicio extremo, por un traumatismo, por distintos mecanismos, pero esa lisis de fibras musculares va a llevar a una salida de potasio de las fibras musculares y va a generar hiperpotasemia. También en ciertas circunstancias ocurre lisis celular, por ejemplo, los tumores. Pacientes que tienen tumores, o sea, neoplasias malignas. Esas neoplasias, como el crecimiento celular es tan rápido, ante ciertas circunstancias se genera lo que se llama lisis tumoral. Y esa lisis tumoral lleva a un aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular también. O sea, es un factor que lleva a hiperpotasemia. Es necesario tenerlo en cuenta porque justamente estos pacientes son muy sensibles a que se genere un estímulo que genere hiperpotasemia y que es un estímulo arritmogénico, porque tienen otros factores también que son arritmogénicos en forma concomitante. El ejercicio extenuante, por los mecanismos que dijimos hoy, que es un estímulo que puede generar rhabdomiólisis, o también puede generar el flujo de potasio por los mecanismos que dijimos hoy. El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, también por los mecanismos que ahora vamos a ver, también puede llevar a modificaciones en la salida de potasio de la célula. ¿Cómo se maneja el potasio a nivel renal? Podemos calcular cuál es la carga filtrada de potasio a nivel renal de la misma manera que con todo lo demás soluto y como hicimos con el sodio, multiplicando la tasa de filtrado glomerular por la concentración de potasio plasmático.
La tasa de filtrado glomerular, dijimos, corresponde a 180 litros por día. La concentración de potasio plasmático media podemos tomar 4 miliequivalentes por litro. Entonces nos va a dar una carga filtrada de alrededor de 120 miliequivalentes por día de potasio. La carga excretada diaria de potasio oscila entre alrededor de 70 a 90 miliequivalentes por día. 180 litros por día por 4 miliequivalentes por litro, que es la concentración media de potasio plasmático. Tendría que dar de 60. Y está mal la cuenta ahí, evidentemente. Es un error de... No están mal las unidades porque 180 litros por día está bien echar el cálculo. Lo que está mal es la cuenta de miliequivalente, es 720 miliequivalentes. Es un error de tipeo. Perdón. Es un error de tipeo en el momento de hacer la diapositiva. Está bien en la observación. No hay que hacer ningún traspaso de unidades porque en realidad es litros por día y miliequivalentes por litro. La carga filtrada sería 720 miliequivalentes por día. La carga filtrada diaria de potasio. Y la carga excretada es alrededor de 70 a 90 miliequivalentes por día. O sea que ustedes ven que es 10 veces menor. 10 veces menor que la carga filtrada. Ahora, a diferencia de lo que vimos con el manejo renal del sodio, el manejo renal del sodio dijimos que la carga excretada de sodio es solamente una función de la carga filtrada y la carga reabsorbida, porque no existía secreción de sodio a nivel de la nefrona. En cambio, en cuanto al potasio, sí existe secreción de potasio, entonces la carga excretada va a ser una función de la carga filtrada, que como dijimos la calculamos, como dijo el compañero, la fórmula era 720 miliequivalentes por día la carga filtrada. La carga que es sustraída de la luz tubular por reabsorción, o sea, la reabsorción tubular de potasio, y la secreción tubular de potasio. La relación entre esos tres procesos va a dar lugar a la excreción de potasio, que va a tener una magnitud de alrededor de 70 a 90 miliequivalentes por día. ¿En qué sitios ocurre reabsorción y en qué sitios puede ocurrir secreción? A nivel de túbulo contorneado proximal ocurre, como al igual que en el sodio, aproximadamente 2/3 de la reabsorción de la carga filtrada de potasio. Ahora vamos a ver por qué mecanismo. A nivel de la rama ascendente gruesa del asa de Henle ocurre alrededor del 27% restante de la reabsorción. Pero a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector cortical ocurre un proceso que consiste en secreción a la luz tubular de potasio, que puede modificar la concentración a la luz tubular y dar lugar a ese porcentaje que corresponde a la excreción de potasio en orina. Eso va a depender, que ocurra secreción o que ocurra reabsorción a nivel del túbulo contorneado distal va a tener que ver con la ingesta diaria de potasio. Ante una situación de ingesta normal o alta de potasio, a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector va a haber secreción a la luz tubular y eso va a llevar a un aumento de la excreción de potasio. Ahora vamos a ver después qué mecanismos celulares están involucrados en eso. Pero en una situación de una dieta baja en potasio, a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel de los túbulos colectores, va a haber reabsorción de potasio y no va a haber secreción. Entonces, en esos casos, la excreción de potasio va a ser casi nula, alrededor del 1% o menos de la carga filtrada. Por eso es que puede haber tanta modificación de la excreción de potasio en relación a la ingesta de potasio de la dieta. La excreción se tiene que acomodar a la ingesta de potasio. Ahora bien, ¿qué mecanismos están involucrados en la reabsorción de potasio? A nivel del túbulo colector, acá estamos viendo el mecanismo que está regulado por la aldosterona. Vamos a comenzar viendo este mecanismo que es el que regula la secreción de potasio. A nivel del túbulo contorneado distal, el túbulo conector y el túbulo colector cortical, principalmente,
Existen canales epiteliales de potasio que permiten el flujo de potasio del espacio intracelular de las células apicales, de esos segmentos tubulares, a la luz tubular, o sea, secreción de potasio a la luz. Ese flujo va a ser secundario al ingreso de potasio que va a estar modulado por la bomba de sodio-potasio TPasa en la membrana vasolateral. Si ustedes se acuerdan, dijimos que estas moléculas, la expresión de estas moléculas está modulada por la aldosterona principalmente. O sea, la aldosterona aumentaba la expresión del canal epitelial de sodio, la luz apical, de la bomba de sodio-potasio TPasa en la membrana vasolateral, y de este canal epitelial de potasio, que en realidad son varios canales epiteliales de potasio distintos, depende del segmento tubular que esté involucrado, que permiten el flujo de potasio, o sea, la secreción de potasio en la luz tubular. Ese mecanismo va a ser el que va a regular la secreción de potasio, y va a estar modulado, como dijimos, por la aldosterona. La relación entre la excreción urinaria de potasio y la concentración de aldosterona plasmática es casi lineal. A medida que aumenta la concentración de aldosterona plasmática, la excreción urinaria de potasio aumenta en forma casi lineal. Pero esa excreción va a tener que ver también con el ingreso por la dieta y con el flujo de líquido que llegue a estas porciones tubulares. O sea, a mayor flujo tubular al nivel de las porciones distales de la nefrona, mayor flujo de líquido tubular, va a haber un mayor efecto de excreción de potasio para una concentración de aldosterona dada. ¿Se entiende? A mayor flujo tubular va a haber mayor excreción de potasio urinaria para una concentración de aldosterona dada. Eso es importante porque los pacientes que tienen poliuria, independientemente del mecanismo regulatorio de la aldosterona, la reabsorción de potasio, los pacientes que tienen poliuria suelen tener una pérdida urinaria de potasio, que tiene que ver justamente con este mecanismo que genera una pérdida de potasio en relación con el flujo urinario distal, a nivel del túbulo distal. Pero este mecanismo regulatorio de la aldosterona es un buen mecanismo de retroalimentación negativa para modular la excreción de potasio en relación a la ingesta, porque una mayor ingesta de potasio va a llevar en forma indirecta por activación del... O sea, pensemos en que el flujo a las porciones distales de los túbulos están modulados justamente por la expansión del volumen de líquido extracelular y por el aumento del contenido de sodio en las porciones que provienen de la rama ascendente gruesa del asa de Herner. O sea, si aumenta las concentraciones de sodio a nivel plasmático, aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta el flujo a nivel de las porciones que transcurren por la rama ascendente gruesa del asa de Herner, no se produce una reabsorción completa de agua en la rama descendente, que es permeable al agua, porque al haber mayor concentración de sodio a la luz, esa mayor concentración de sodio impide que haya una reabsorción completa de agua. Hay menor gradiente osmótico entre la luz tubular y la luz medular en la rama ascendente gruesa del asa de Herner. Por ende, el líquido que procede de la rama ascendente gruesa del asa de Herner tiene una osmolaridad que es mayor comparada con otras situaciones fisiológicas. Y en esa circunstancia, en que el volumen de líquido extracelular está expandido y hay una mayor concentración de sodio en el compartimiento extracelular, va a haber una inhibición para la secreción de aldosterona. Esa inhibición de la secreción de aldosterona va a inhibir la excreción de potasio. Por eso, este mecanismo que regula el volumen de líquido extracelular también va a modular en forma indirecta la excreción urinaria de potasio. ¿Se entiende? En forma inversa, si aumenta el flujo a las porciones terminales si disminuye, el flujo a las porciones terminales de los túbulos contornados distales, va a haber un aumento de la secreción de renina, un aumento de la activación del sistema renina y angiotensina aldosterona, y en ese caso va a haber un aumento de la secreción de potasio a nivel de los túbulos distales y del túbulo conector y túbulo colector. Por eso estos mecanismos actúan de la mano, o sea, tanto la regulación por flujo
de líquido a las porciones distales de los túbulos, como el mecanismo regulado por la aldosterona actúan de la mano, regulando la excreción de potasio en estas porciones de los túbulos. Bueno, este es el mecanismo molecular que es el que vimos hoy. ¿Cómo valoramos la acción de la aldosterona en la excreción urinaria de potasio? Hoy cuando hablamos de evaluar la acción de la aldosterona en cuanto a la excreción de sodio, hablamos de que se podía utilizar la excreción urinaria de sodio en el ionograma urinario o la fracción de excreción de sodio como formas de valorar el efecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona sobre la reabsorción justamente de este ion, que es el sodio. En el caso del potasio no podemos usar los mismos mecanismos. ¿Por qué se les ocurre? Bueno, acá lo dice y ustedes lo estudiaron, pero ¿por cuál es el motivo por el cual no podemos usar la concentración urinaria de potasio y la fracción de excreción de potasio para evaluar el efecto de la aldosterona sobre las porciones distales de los túbulos? En parte se debe a eso. En parte se debe también a que en las porciones distales de los túbulos hay reabsorción de agua en forma concomitante, entonces va a modificar los cálculos que hagamos con respecto a la excreción urinaria de potasio y que está relacionado directamente. La excreción urinaria de potasio en 24 horas no nos dice nada, porque informa solamente la cantidad de soluto, pero no se la puede separar de la excreción urinaria de líquido, de agua libre de soluto, en esas 24 horas. Entonces no nos va a decir nada, a diferencia de que la excreción urinaria de sodio sí, porque el manejo del sodio es distinto. Dijimos que el manejo del sodio está directamente relacionado con la regulación del volumen del líquido extracelular. En cambio, la regulación del potasio no es una relación directa. Está modulada por todos los factores que vimos recién. La relación como fracción de excreción de potasio no nos dice nada porque no tiene ninguna relación con la función de la aldosterona a nivel de los túbulos conterminados distales. Entonces, la excreción fraccional de potasio tampoco la podemos utilizar como valoración del efecto de la aldosterona en la regulación de la secreción de potasio. Hay una variable que sí nos sirve para valorar el efecto de la aldosterona a nivel de la secreción de potasio o reabsorción de potasio a nivel de los túbulos distales, que es lo que se llama gradiente transtubular de potasio. El gradiente transtubular de potasio relaciona la excreción de potasio con relación a la concentración plasmática de potasio, pero lo ajusta para la excreción urinaria de agua libre. Y eso lo hace porque la fórmula que utilizamos para calcular el gradiente transtubular de potasio, estamos normalizando la relación entre el potasio urinario y el potasio plasmático con la relación entre la osmolaridad plasmática y la osmolaridad urinaria. De esa manera estamos ajustando la excreción de potasio en relación a la excreción de agua libre de soluto, porque estamos utilizando esta variable que es la osmolaridad urinaria. ¿Se entiende? Entonces, esta parte de la expresión que usamos para calcular el gradiente transtubular de potasio nos estaría ajustando el cálculo para la reabsorción de agua a nivel medular. ¿Se entiende? Nos está independizando el manejo del potasio del manejo del agua a nivel de los túbulos colectores. Eso nos permite valorar realmente el efecto de la aldosterona. ¿Cómo lo interpretamos? Si calculamos el gradiente transtubular de potasio de esta manera y nos da que un valor mayor a 7, nos indica que hay un efecto de la aldosterona presente. O sea, ¿qué significa? Que hay una secreción neta de potasio a nivel de las porciones distales de la nefrona que es secundaria al efecto de la aldosterona. En cambio, si el gradiente transtubular de potasio nos da menor de 4, nos da que hay un efecto que es bajo o nulo de la aldosterona a nivel de estas porciones distales de los túbulos. Ustedes se preguntan para qué nos sirve esto. Al igual que con la fracción de excreción de sodio, nos sirve para diferenciar situaciones clínicas. En el caso de la fracción de excreción de sodio nos ayudaba a diferenciar alteraciones de la función renal prerrenales de renales. En este caso nos sirve para diferenciar patologías caracterizadas por hipopotasemia, por ejemplo. En el caso de una hipopotasemia,
tenemos que pensar si hay un aumento de la excreción urinaria de potasio en relación a un efecto de la aldosterona y por eso hay una hipopotasemia, o si hay una hipopotasemia que es independiente del efecto de la aldosterona. Para eso nos sirve la dieta tubular de potasio, para diferenciar causas primarias o secundarias de hipopotasemia en relación al efecto de la aldosterona a nivel de los túbulos cristales. Bien. ¿Alguna pregunta con relación a esto? ¿Al manejo de potasio? Habla de reciclaje de... ¿En qué contexto reciclaje de potasio? Como dice que al ver de lasa absolutamente gruesa, Ajá. se habla, como que hace una crítica de Sí. potasio del colector hacia el lasa integral. Vamos a buscar es este el gráfico de la rama ascendente gruesa del asa de Herder. En la rama ascendente gruesa del asa de Herder, ustedes se acuerdan cuando estudiaron el mecanismo multiplicador de contracorriente, que llega un líquido que en esa porción del túbulo ya sufrió una reabsorción de agua, por lo tanto tiene mayor osmolaridad que en intersticio peritubular, a nivel de la rama ascendente gruesa de la asa de Herder. Y entonces el sodio tiene un estímulo para ingresar a las células del túbulo y pasar al intersticio, que tiene que ver con un gradiente de concentración, con un gradiente osmótico y con un gradiente eléctrico. Ahora vamos a ver cómo se genera el gradiente eléctrico. Eso tiene que ver al reciclado del potasio que vos mencionaste. En cuanto al gradiente de concentración, es difícil explicarlo solo centrándonos en esta porción, porque tenemos que ver toda la simetría que ocurre de transporte a lo largo de la asa de Herder, que creo que ustedes estudian cuando estudian el sistema multiplicador de contracorriente. Pero pensando solamente en este mecanismo de ingreso de sodio, que tiene que ver con el cotransporte de sodio con potasio y dos iones cloro, ese ingreso de sodio va acompañado, dijimos, de potasio a la célula. El potasio que ingresa por vía transcelular al citoplasma, al citosol de las células tubulares de la rama ascendente gruesa de la asa de Herder, ese potasio puede volver a salir siguiendo un gradiente tanto eléctrico como de concentración, y a su vez es electrogénico, porque al salir un catión y habiendo entrado dos aniones, esa salida de potasio genera un gradiente eléctrico transepitelial. ¿Qué significa transepitelial? Entre la luz epitelial, esta sería la luz tubular, y esta es la luz del intersticio renal. En IMPAS no hay una luz, en intersticio renal, como es espacio virtual. ¿Se entiende? El potasio ingresa al citosol siguiendo el cotransporte con sodio y dos iones cloro. Está favorecido por el mecanismo que tiene la bomba de sodio-potasio en la membrana vasolateral, que mantiene los gradientes de sodio y de potasio. Ese potasio que ingresa a la luz puede salir por los canales de potasio que están abiertos en la luz apical, de la membrana apical, perdón, de esas células tubulares. Y ese potasio que llega a la luz puede volver a ingresar. Por eso ocurre un reciclaje. Puede volver a ingresar acompañando al sodio y al cloro. Entonces eso es lo que ese reciclaje de potasio, por un lado lo que hace es genera un gradiente eléctrico, porque está saliendo un catión cuando están entrando dos aniones, que son los dos iones cloro, y a su vez permite este mecanismo multiplicador, que es el que genera el ingreso constante de sodio en esta porción de la nefrona, que es justamente la base del... ¿Se acuerdan que es lo que explica el momento cero que usamos nosotros para explicar cómo se inicia el mecanismo del multiplicador de contracorriente? Entonces, este reciclaje del potasio permite ambas cosas: mantener el gradiente transepitelial eléctrico, que permite la difusión paracelular tanto del potasio, del sodio, del magnesio y del calcio, como el ingreso justamente del sodio siguiendo este cotransporte. Supongo que a esto se refiere con lo que vos decís del reciclaje del potasio. A su vez existe un reciclaje del potasio que llega al líquido intersticial,
porque el potasio que llega al líquido intersticial pasando por vía paracelular también vuelve a ingresar a la luz siguiendo por efecto de la bomba de sodio potasio ATPasa. Y luego el potasio que está dentro del citosol puede volver a salir siguiendo los canales que están abiertos en la membrana apical de la célula. O sea, ocurre un doble reciclaje del potasio en este segmento de la nefrona. Pero no sé si te referís a esto. ¿Se entiende? ¿Algo más sobre lo que vimos? Al final no se escucha la pregunta de mí, ¿cuál es la más primera? Sí. Cuando hay absorción del potasio, el túbulo de oportunidad rectal y túbulo de rectal, ¿por qué está pobre o por qué debería hacerlo? ¿Cómo? O sea, si no tengo una dieta funcional de potasio, ¿por qué vía la voy a reaccionar? Si yo tengo una situación en que hay una dieta pobre en potasio, que es este ejemplo. En este ejemplo muestra que la reabsorción de potasio va a corresponder en forma similar a cuando hay una dieta normal o alta en potasio, va a corresponder 2/3 a la reabsorción del túbulo contorneado proximal. Hasta luego. 20% a nivel de la rama ascendente gruesa de las ADGL por el mecanismo de cotransporte con sodio y cloro que mencionamos hoy. Y el 3% restante, que puede ser reabsorbido a nivel de las porciones distales, tiene que ver con los canales epiteliales de potasio que son rectificadores hacia adentro de la célula. No son los mismos canales que permiten el flujo de potasio en respuesta a la aldosterona que mencionamos en el túbulo contorneado distal, como los ROM. ¿Se acuerdan? No los nombramos, pero los canales epiteliales que estaban en la imagen que nosotros tuvimos en el gráfico, que son los que permiten la salida de potasio. Chao, hasta luego. Que permiten la salida de potasio por efecto de la aldosterona. Hasta luego. Cuando haya un estímulo que favorezca la secreción de potasio, en esta circunstancia, los principales canales en este caso van a ser, por ejemplo, los ROM. Son canales epiteliales que son inducidos, incluso están favorecidas la expresión por la aldosterona. En este caso va a haber rectificadores hacia adentro que van a permitir el ingreso de potasio al citosol de las células tubulares. Va a pertenecer a otras familias de canales de potasio, pero va a tener que ver también con transporte con otros iones como el sodio o con los protones. La diferencia va a ocurrir a nivel de la porción que estemos mencionando. Si nos mencionamos de reabsorción a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, la porción más cortical, o sea, el túbulo conector en realidad propiamente dicho y el túbulo colector a nivel cortical, va a tener que ver justamente con estos canales de potasio que son rectificadores hacia adentro y que permiten el transporte acoplado al ingreso de otros cationes, por ejemplo, del sodio, del cloro, que ingresa junto con el cloro y el intercambio con protones. Ahora, si pensamos a nivel de los túbulos colectores, va a depender de qué células estemos hablando. En las células principales va a tener los mismos canales que en el túbulo contorneado distal. Pero las células intercalares va a depender si eran las alfa o las beta, ¿se acuerdan? Que van a actuar los mecanismos que permiten el intercambio de potasio en relación con protones. Por ejemplo, la reabsorción de potasio acoplada a la excreción de protones, generando excreción de protones y generando una orina ácida. ¿Se entiende? O sea que si yo tengo una dieta pobre, debería tener una orina ácida por el mecanismo de potasio. Va a favorecer ese mecanismo. Aparte, una dieta pobre va a generar un estímulo para la reabsorción de potasio que va a tener que ver con una inhibición de la secreción de aldosterona. Y en ese caso también va a generar un estímulo para la secreción de protones a nivel distal y que la orina tenga un pH menor, digamos. De nada. No sé si hay alguna pregunta más, porque acá no me aparece nada del Meet. ¿Ustedes les aparece ahí? Acá. Se hace el bucle de pantallas. Tengo que dejar de compartir. No. A ver, están mandando el link del presente.
Preguntan solamente sobre el link del presente. Bien. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieren que discutamos? Sobre las correcciones de la potasemia en la clínica, nosotros utilizamos todos estos mecanismos que ya terminamos. Sí, igual traje porque me la había... Todos estos mecanismos que explicamos recién, que modifican el balance interno y el balance externo del potasio, los utilizamos en nuestro favor, intencionalmente. Por ejemplo, ante una hiperpotasemia, podemos recurrir, como dijimos, a una solución polarizante con glucosa e insulina, favoreciendo el ingreso de potasio a las células, que eso ocurre rápidamente, pero eso no soluciona el problema de base que haya originado la hiperpotasemia. Y a lo largo del tiempo no es un mecanismo que solucione la hiperpotasemia, porque si lo generó, por ejemplo, un trastorno a la excreción renal de potasio por una falla renal, ese mecanismo que nosotros hagamos tiene una duración, el tratamiento que nosotros estamos instaurando con la solución polarizante tiene un efecto transitorio. Entonces la solución definitiva va a ser solucionar lo que originó el problema, que si fue un problema renal va a ser, por ejemplo, que el paciente sea sometido a hemodiálisis y eso corrija los trastornos hidroelectrolíticos generados por la falla renal. En el caso de que requiramos utilizar otro mecanismo para corregir la potasemia, por ejemplo una hiperpotasemia, podemos apelar, por ejemplo, a el bicarbonato. Ustedes vieron que los cambios del pH en el líquido extracelular modifican el ingreso o egreso de potasio de la célula como mecanismo amortiguador. Entonces, aportar bicarbonato también es un mecanismo para corregir trastornos de la potasemia. De manera inversa, ante una disminución de la potasemia, podemos o apelar a administrar potasio o corregir el trastorno que justamente llevó a un trastorno que haya generado hipopotasemia. Para eso hay que identificarlo y para eso es tan útil utilizar estas expresiones como el gradiente transtubular de potasio para diferenciar si la causa es, por ejemplo, una alteración relacionada con la secreción de aldosterona, que se condicionan con cuadros de aldosteronismo y alteraciones justamente de los mecanismos de secreción, que haya que corregirlos de manera apropiada, o una alteración que tenga que ver, por ejemplo, con una alteración del pH, por ejemplo, una alcalosis hipopotasémica, que haya que podamos corregir, corrigiendo la alcalosis, podemos corregir la hipopotasemia, ¿se entiende? O un tratamiento de un paciente con glucocorticoides. Los glucocorticoides, por más que nosotros en fisiología estudiamos el efecto que tienen sobre el receptor específico de glucocorticoides, hay algunos glucocorticoides que usamos en la práctica que tienen un efecto mineralocorticoide también. Entonces pueden tener una modificación también en la excreción renal de sodio y de potasio, un efecto similar a la aldosterona. Entonces nos pueden llevar también, por ejemplo, a una alcalosis hipopotasémica. ¿Se entienden? Entonces, para corregir el trastorno tenemos que identificar dónde está el problema. Para eso usamos estas expresiones como el gradiente transtubular de potasio, que nos permite diferenciar dónde está el problema original, para tratar de corregirlo. No sé si algo les quedó algo como para... Entonces la hiperpotasemia baja, digamos, el umbral. La hiperpotasemia, la hipercalemia lo que hace es que hace más negativo el potencial de membrana, lo aleja del umbral. Y la hipo lo acerca. No sé si habrá venido reunido como que puede ser que haya canales pasivos que de potasio que lo se afuera, células. Claro. Entonces yo no sé por qué había pensado si ya, o sea, cuando ya está hecho la hipercalemia, no se podría ver, o sea, no podría haber ese flujo pasivo, entonces se acumularía el potasio, que haría positivo. Entonces si lo habré leído, lo tendría haciendo mal. O sea, vos decís que si aumenta el potasio extracelular, disminuiría el de flujo de potasio por los canales que están abiertos de potasio. Y por eso sería más positivo el interior. Claro, pero vos pensás que para que se modifique el flujo de potasio, porque el exterior se haga más positivo, tendrían que casi igualarse las concentraciones, porque vos pensás que el interior de la célula es... Claro. Claro, ya alteraciones del potasio que lleven aumento de potasio por encima de 5 y que lo acerquen a 8 miliequivalentes por litro,
ya son trastornos que corresponden a hipercalemia severa, que ya llevan a trastornos de la despolarización y repolarización miocárdica que pueden ser graves. Entonces vos pensás que con ese tan poco cambio a las concentraciones, en realidad no es poco porque corresponde casi al 50% de la concentración de potasio extracelular, pero es poco comparado con la concentración del intracelular. Es muy poco comparándola con la concentración de potasio intracelular, que es 140 miliequivalentes por litro. Entonces, con esa mínima variación, ya se modifica el potencial de membrana lo suficiente como para que cambie la excitabilidad de la célula, pero no puede modificar los gradientes que llevan al flujo de potasio por los canales abiertos, porque vos pensás que en el interior de la célula es electronegativo con respecto al exterior, que atrae el potasio hacia el interior, o sea que el flujo de potasio no es masivo en condiciones de reposo, ¿se entiende? Sigue al gradiente de concentración y tiende a llevar al potasio al potencial de equilibrio que es de menos 90, pero ante un aumento de la potasemia, ese potencial de membrana se va a hacer un poco más negativo, va a tender a llegar a menos 90, no va a llegar a menos 90, pero va a tender a llegar a menos 90, y al hacerse menos negativo va a disminuir el flujo de potasio, pero no va a modificar, no va a hacer que el interior se haga más positivo, sino que se va a hacer más negativo con respecto al exterior. Y en el ejercicio, básicamente se tiene una hipercalemia, ¿no? Por eso, sí. Los canales reductores y demás. Por eso... No pierdo potasio, ¿no? Por eso yo, si no en uno fue que la maratón, sí. Por ejemplo, de 40 kilómetros, sí. Aparte sale mucho potasio y eso es lo que por ahí no se afecta a la actividad muscular. Por eso también es como que se dice que hay que hablar de potasio, la banana, o sea, como para... Sí, no confundamos balance interno con balance externo, en ese caso. Porque en el ejercicio va a haber cambios en el balance interno y cambios en el balance externo. Si en el balance interno, por todo lo que dijimos hoy, el flujo de potasio de las células musculares siguiendo los canales de potasio que permiten la salida, modificación del ingreso de potasio en las células que tienen canales de potasio sensible a ATP, como las del músculo estriado. Eso es balance interno de potasio, es movimiento entre el intra y extracelular. Pero también la excreción a nivel del sudor tiene que ver con el balance externo de potasio. Que si bien las pérdidas, salvo que sea un ejercicio extenuante, en un ambiente que tenga una sudoración lleve una sudoración muy profusa para termorregulación, no va a ser tan intensa la pérdida de potasio en esas condiciones, por sudor. Pero sí, puede en un ejercicio extenuante que lleve mucho tiempo, en una condición que sea propicia para la sudoración, en ese caso sí va a haber una pérdida, va a haber un aumento de la excreción de potasio en cuanto al balance externo. En ese caso sí requiere un aporte para compensar esa pérdida en cuanto al balance externo. Lo demás que es balance interno, en realidad sufre cambios todo el tiempo en base a los estímulos, porque si aumenta el flujo de potasio, claro, hacia el intersticio, y eso lleva a una vasodilatación, esa vasodilatación en un ejercicio va a estar siendo dada en forma concomitante con un aumento de la actividad del sistema simpático, y la actividad del sistema simpático lleva en forma contraria a que vuelva a ingresar el potasio a la célula. Entonces, como que el mecanismo ese funciona retroalimentándose y compensándose en forma... Nosotros acá lo vamos dividiendo, pero en realidad en la práctica funcionan en forma simultánea. Otra cosa ya es balance externo. El balance externo siempre hay que compensarlo, porque si no es como que el cuerpo tiene que acomodarse, pero lo que el cuerpo se acomoda es transitorio. Si hay un aumento de la pérdida, tiene que haber un aumento de la ingesta para solucionar a largo plazo el aumento de la pérdida. Pero no es tanto eso lo que se ve en el ejercicio con respecto al potasio, sino en situaciones patológicas como las diarreas, por ejemplo, en las cuales sí hay una pérdida masiva de potasio, mucho más importante, y si no hay un aumento del ingreso de potasio con ingesta, se tienen que activar los mecanismos corporales para conservar el potasio corporal, justamente. Que son los que estábamos viendo recién. ¿Algo que les haya quedado, chicos, sin entender? Algo que se simplificó en la discusión, que fue la regulación del potasio en relación al mecanismo de estado ácido-base. Porque eso lo vimos en la clase de estado ácido-base. Sería imposible ahora abordar los dos temas enteros.
pero cuando ustedes lo estudian a la regulación de estado ácido-base, terminan de entender cómo interactúa con la regulación del balance interno del potasio, sobre todo. Y el balance externo también, por la secreción de aldosterona. Pero bueno, chicos, gracias por haber venido y cualquier cosa. ¿Qué libro nos recomienda para ver metabolismo de dificultad? En el Guyton está bien explicado. Yo en mi época estudiaba del Bessie Taylor de la edición que era la 11, la previa a la 12, que es la edición argentina. Pero era porque era costumbre, ¿no? Estudiábamos junto de un libro como el Guyton o el Gano, junto con el Bessie Taylor, la edición anterior. Después salió la edición argentina de Bessie Taylor, que está muy buena, y ustedes podrían complementarla con el Guyton, por ejemplo, porque tiene la aplicación clínica. Entonces, a veces está bueno estudiar fisiología y compararlo con la aplicación clínica. Por otro lado, yo siempre les digo, al que le gusta estudiar de dónde surgen estos conceptos, que surgen muchas veces de experimentos en animales, un libro que está bueno es el Husay, porque explica justamente los experimentos de donde surgen muchos de estos conceptos. Para el que le resulta tedioso estar estudiando de esa manera, les aconsejo más estudiar con el Guyton y el Bessie Taylor, por ejemplo, que explican esto de una manera más concisa. Y el libro de Gabriel Aranalde, obviamente, se lo recomiendo, porque está orientado a entender la fisiología y a aplicarla a la clínica. A ustedes les va a servir toda la carrera estudiar el libro de Gabriel, porque les va a servir para entender ahora la fisiología iónica básica y después acompañarla de cuando vayan estudiando los trastornos clínicos de estos mecanismos, acompañar de cómo se interpretan, cómo se solucionan, cómo se tratan. Así que el libro de Gabriel Aranalde también se los aconsejo, obviamente. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias, chicos. De nada. Buenísimo, Juan. Muchas gracias. Mucho hermoso. Gracias. Chao. Chao. No, profe. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao.